Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Bueno, Guillermo, hoy nos ponemos un poco con un tema que pensamos que controlamos mucho porque es nuestro pan de cada día, pero luego engaña un poco, porque yo creo que algo se nos pierde por el camino. Hablamos de pacientes con hipertensión arterial. Sí, Irene, aquí yo creo que siempre todos queremos mejorar. Y para mejorar lo primero que hay que hacer es saber si estamos haciendo bien las cosas que hacemos diariamente o con cada paciente y si podemos hacer algo más. Y creo que no hay nadie mejor que nuestro invitado de hoy para ponernos al día. Totalmente, Guillermo, porque además cuando empiezas a hacer algo de forma continuada sin seguir creciendo en ese área, también a veces pecamos de equivocarnos. Sin Así duda. que sin más, vamos a empezar y ponnos al día con la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. En España son, ojo al dato, 11 millones de personas, el 36,7% según la Organización Mundial de la Salud, las que padecen hipertensión arterial. Segundo, dicha prevalencia en la población adulta oscila entre el 33 y el 43% y aumenta con la edad, de tal forma que en los mayores de 65 años supera el 60%. Y por último, porque yo creo que aunque estos dos datos ya son suficientes como para preocuparnos muy mucho de este problema, pero por último, el 37,4% de los hipertensos están sin diagnosticar. Llama la atención este último número que acabas de comentar, pero es que sí que es cierto que no da muchos síntomas tener una hipertensión. Entonces es difícil que alguien relativamente joven, ¿vale? Que no quiero decir a qué edad se es joven o mayor, no voy a caer en ese error. Relativamente joven. Te estás ahorrando enemigos. Como piensa que está sano, no va a tomarse la atención de forma habitual, no va a realizarse controles y en muchos casos cuando ya va, es cuando ya la tiene a lo mejor pues en un exceso elevado, ¿no? En una hipertensión ya más elevada y a lo mejor con un poquito más de riesgo en esos momentos. Pero sí que es cierto que es algo importante que debemos de tener en cuenta porque luego de aquí pueden derivar enfermedades cardiovasculares, ¿no, Guillermo? Bueno, y cosas mucho más serias, porque ya en principio serias. de los síndromes metabólicos y todo esto. Bueno, nuestro invitado nos va a poner un poquito más al día, yo creo. Seguro, seguro. Así que sin más, si quieres, vamos a pasar a conocerlo. Sí, por favor. Pues hoy, en nuestra dosis de conocimiento, hemos traído un invitado especial. Hoy tenemos a Óscar Penín Álvarez. Él es farmacéutico comunitario especializado en cardiovascular. Es farmacéutico CEFAC y personalmente considerado como una institución en el tratamiento y control del paciente hipertenso. Bienvenido, Óscar. Muy buenas. Hola, Irene. Hola, Guillermo. Pues antes de nada, daros las gracias por invitarme a vuestro interesantísimo programa. Gracias a ti, Óscar, por poner esta dosis de conocimiento del día de hoy más que necesaria. Bueno, antes de nada, decir que de institución nada, yo me considero un farmacéutico currante, un poco friki, eso sí, muy friki, y que le gusta, la verdad que le gusta mucho la hipertensión y el riesgo cardiovascular. Y como tal, pues como soy enamorado de ello, pues trato un poco de ampliar mis conocimientos en ese tema, pero para nada de institución, ¿eh? Y bueno, yo empezaría hablando, si me dejáis un poco de los datos que acabáis de hablar. Yo creo que esos datos Claro. son datos referentes al estudio diabetes, si no me equivoco, el 36,4% de los pacientes están sin diagnosticar. Eso significa que 4 de cada 10 pacientes no están diagnosticados, lo cual es un porcentaje elevadísimo.
Hay otro estudio posterior del año 2020, el estudio Ibericán, que refleja datos también muy importantes, ¿no? También habla de una prevalencia, en este caso de un 48%. También es cierto que la edad de los pacientes estudiados fue mayor, de 57%, y habla de un grado de control de un 58%. Por cierto, en el estudio anterior del que hablabais antes, el grado de control era de un 30%. Es decir, las cifras realmente asustan. Y asustan si tenemos en cuenta que yo creo que todos los profesionales sanitarios tenemos un conocimiento de que esa patología es importante porque influye enormemente en enfermedades cardiovasculares y el paciente también lo sabe. Sin embargo, algo falla cuando tenemos este grado de control tan bajo y tenemos tanta gente sin diagnosticar. Entonces, alguna cosa no estamos haciendo bien, ¿no? A ti, Óscar, ¿no te pasa que mucha gente que es relativamente joven, cuando viene y te dice, voy a tomarte la tensión, te dice, no vaya a ser que me dé alta? Correcto. Esa es la frase de, a ver, no vaya a ser que por tomarme la tensión descubra... Es un clásico, el que busca encuentra, y si vas al médico algo te encuentra, todos esos son clásicos. Entonces, esos sesgos cognitivos de miedo a la realidad, hay que vencerlos. Efectivamente. Pero bueno, yo creo que los profesionales sanitarios estamos ahí para un poco para concienciar un poquitín más a la población. Y para eso significa que tenemos que implicarnos todos, el profesional y el paciente. Totalmente de acuerdo, porque esto es cosa de todos, no solamente de uno, porque si uno no colabora, el otro tampoco puede hacer mucho. Correcto. Y Óscar, una pregunta. Los valores de referencia van cambiando a lo largo de la vida, pero además, ¿se están valorando cambiar por organismos internacionales estos valores? Bueno, yo creo que hablar de valores de referencia tendríamos que hablar un poco de valores umbral. Hace un mes fueron publicadas las guías europeas de hipertensión, que en teoría reúne a la gente que más sabe de todo esto a nivel internacional, y dicen que los valores umbral de hipertensión arterial en pacientes adultos siguen siendo lo mismo, que sigue siendo 140 para presión arterial sistólica y 90 para presión arterial diastólica, determinando los valores de presión arterial en consulta médica. Sin embargo, a lo largo de la vida van cambiando. Evidentemente, cuando somos niños, los valores son menos restrictivos, son un poquitín más bajos y se fundamentan en los percentiles. Entonces, a medida que vamos creciendo, hasta los 16 años, se varía en función del percentil y a partir de los 16 años ya tenemos unos valores umbrales de referencia. Sin embargo, yo creo que siempre todo tenemos que individualizarlo, ya que incluso el mismo paciente, dependiendo de la patología que tenga, pues vamos a ser más restrictivos o menos restrictivos. Un nuevo paciente adulto con fragilidad pues no tiene que tener un valor de presión arterial o unos objetivos tan estrictos como un paciente que no tenga esas patologías. Entonces, siempre individualizando. Pero el punto de corte, en principio, el umbral serían 140 para presión arterial sistólica y 90 para diastólica, dicho de forma general. Sí, a nivel general. ¿Y cómo debemos de hacer una correcta medición de hipertensión en la farmacia? Bueno, todo tiene que hacerse siempre, por lo menos, de forma protocolizada. Lo que no podemos hacer es cada uno hacerlo de una manera. Tenemos un nuevo documento que se acaba de publicar hace muy poquitos meses, que es una guía de hipertensión en farmacia comunitaria, que fue consensuada con todas las sociedades médicas de atención primaria, Semergen, Senfic, la SEN y una especializada como fue Selela, en la que se instruye al farmacéutico para realizar una medida correcta de determinación de presión arterial. Esta guía, perdóname, Óscar, ¿dónde la pueden encontrar? La pueden encontrar en SEFAC, se puede encontrar cualquier sociedad médica, se la puede facilitar, es decir, está al alcance de todos los farmacéuticos y yo creo que tiene que ser como el santo grial de la profesión farmacéutica. Yo creo que es fundamental. Es fundamental. Está muy bien, ¿eh? La verdad es que es fundamental. Es una guía súper práctica. Y la verdad es que yo se la recomiendo a todos los farmacéuticos porque nos va a permitir poder derivar al paciente en función de las características o la casuística que tenga el paciente, y yo creo que eso es lo más novedoso porque no hay ninguna guía a nivel internacional que lo consiga y que esté consensuada entre las sociedades médicas y la farmacéutica, y te lo va a clarificar todo de una forma yo creo que muy importante para que no Además, tengamos ningún tipo de dudas. Es muy clara, concisa, es muy rápida y manejable. Correcto. Bueno, pues la primera diferencia que tiene es que es el valor umbral, que es 135-85, no es el 140-90, al que hablamos hace un momento, porque se supone que en farmacia comunitaria, y está basado en metaanálisis y en revisiones sistemáticas de Albarri y colaboradores, llegaron a la conclusión de que el valor en farmacia era ligeramente inferior. Pero lo que sigue siendo lo mismo es el modo de actuar y el modo de hacer esa determinación del valor de presión arterial. Primero tenemos que contar con aparatos validados y calibrados.
Hay sociedades validadoras muy importante, muy importante. Ya no solo lo que vendemos, sino lo que tenemos, las dos cosas, muy importantes. Hay sociedades validadoras con páginas web que nos permiten saber qué aparatos están validados o no. El tamaño del manguito. Hay un manguito estándar, pero no todo el mundo tiene la misma circunferencia de brazo. Pues habrá gente que necesite un manguito más pequeño y otro más grande. Y después el resto de digamos, de la casuística de la determinación del valor de presión arterial, pues es un poco la misma que se utiliza en consulta médica. En un lugar tranquilo, 30 minutos de que no puede haber realizado ejercicio ni consumo de bebidas con cafeína, ni fumar, reposo de 5 minutos, estar sentado con el brazo en la mesa, la espalda apoyada, no cruzar las piernas, realizar 3 medidas, calculando la media de las 2 últimas, y no hablar ni durante ni entre las medidas. Y gracias a esto vamos a poder conseguir una medida idónea, exacta. Y a partir de aquí sí que se puede actuar, o el médico va a poder determinar si el paciente tiene controlado o no tiene controlado los valores de presión arterial y en función de ello instaurar unos tratamientos. De todas formas, desde la farmacia comunitaria podemos y debemos incidir en las medidas higiénico-dietéticas. No solo la determinación, sino, digamos, ir un paso más. Ya. Yo tengo aquí una duda, porque alguna vez que pues, he acudido al médico o algún familiar, cuando le han tomado la tensión con la ropa puesto, de pie o acostado, ¿esos valores tienen validez? A ver, el paciente debe estar sentado y no debe haber ninguna ropa que comprima. Pero, por ejemplo, en el hospital, que lo he visto, están tumbados, están echados, se lo ponen encima de la ropa, así muy rápido. Sí, la verdad es que esa determinación del valor de presión arterial no es la más idónea. De todas formas, con todo, siempre desde la farmacia también debemos recomendar otro tipo de medidas alternativas como puede ser automedida de presión arterial o monitorización ambulatoria de la presión arterial. Fantástico, sí. Y cuando utilizamos, Fernando, porque esta duda me surge a mí también ahora, ¿hay alguna forma de calibrar nuestro oído? ¿Hay alguna forma de calibrar nuestro oído? Pues la verdad es que no. La verdad es que la gente o los profesionales que utilizan el fonendo tienen que tener una capacidad auditiva importante. Si no, están cometiendo un sesgo. Claro, es que ahí... Entonces, los aparatos, yo creo que los aparatos modernos, yo creo que, y de hecho la guía europea promueve la utilización de este tipo de aparataje, yo creo que es mejor que el aparato convencional, ya sea rinoide o de mercurio, que ya no debería existir ninguno, por cierto. Y una duda, mira, ya que estamos hablando de aparatos, que siempre me preguntan en la farmacia, porque yo suelo recomendar siempre el de brazo, pero hay muchos que se empeñan en que quieren el de muñeca. Pero realmente, ¿tú cuál recomendarías? Si bien están los dos validados, siempre se debe recomendar el de brazo. El de muñeca solo se debe restringir a usos de pacientes con los brazos muy, muy, muy anchos, es decir, que no haya ningún manguito que sea capaz de cerrar, es decir, que no cubra ningún manguito, o pacientes que tengan alguna patología que no puedan comprimir en ningún caso los dos brazos. Pues a lo mejor un paciente que está operado de cáncer de mama bilateral y desgraciadamente pues esa zona la tiene muy delicada y no puede utilizar. Salvo ese tipo de casos, el brazo siempre, el aparato siempre de brazo. Mi madre estaba mastectomizada de los dos y se lo tomaban en los tobillos. También se puede hacer. También se puede hacer. Pero ya son casos un poco más extremos. Correcto. Fíjate, llevamos 8 minutos de podcast y lo que estamos aprendiendo. Vamos a aprender un poco más. En relación al infradiagnóstico. Es decir, en farmacia no siempre tenemos pacientes sanos. O debemos decir que no solemos tener, la mayoría de nuestros pacientes no suelen ser pacientes sanos. ¿Tú crees que un cribado de hipertensión en farmacia comunitaria sería efectivo? A mí eso es una pregunta que me encanta. A ver, es verdad que yo creo que a lo mejor el 90% de los pacientes que acuden a la farmacia pues son pacientes que por desgracia tienen patologías, entonces ya suelen estar diagnosticados. No todos, pero la mayor parte sí. Sin embargo, tenemos dos poblaciones que yo creo que son diana y que deberían ser objetivo de la farmacia comunitaria sí o sí, y que son objetivos que desgraciadamente no van al médico porque están sanos. Uno es el paciente, a lo mejor la mujer pre o posmenopáusica. Al pasar a menopausia son pacientes que suelen o pueden por lo menos elevarse los valores de presión arterial y hay que tener mucho control sobre este tipo de pacientes. Y otros son pacientes tipo entre 30 y 50, 55 años, pacientes que están sanos o que creemos estar sanos.
pacientes que nunca vamos al médico o raras ocasiones vamos al médico. Sin embargo, sí que podemos acudir a la farmacia. ¿Cuándo acudimos? Cuando vamos a buscar medicación para un síntoma menor. Deme algo para este ojo que tengo un pequeño derrame, deme algo para síntomas gripales, deme algo para cualquier cosa. Ese paciente sí que va a la farmacia. O para los niños. O para Correcto, o para los correcto, padres. correcto, o para los padres, correcto. Para los Y, correcto. Y el segundo, y todos tenemos en la farmacia, paciente que nos llega con un resultado de un análisis de la mutua. Me dijeron que esto era el colesterol, ¿me puedes explicar la tensión? Pues ese tipo de pacientes son pacientes idóneos para hacer un cribado. De hecho, y está recogido en esta guía, a mí me vas a permitir que, como decía Umbral, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Y yo como formé parte... buen libro merece la pena. No, a ver, yo como formé parte de grupo de profesionales que formó parte de esa guía, pues me gusta hablar de ella, ¿no? Y hay un apartado que es el apartado de cribado, que aparte lo realizó nuestro compañero Salvador Tous. Y en este cribado se recomienda hacer una determinación del valor de presión arterial antes de los 14 años, entre los 15 y los 40 años, una vez cada 5 años si la tienes bien, y a partir de los 40 años, una vez cada año. Si hay factor de riesgo cardiovascular, entonces se harán siempre cada año independientemente de la edad. Y yo creo que es un tipo de paciente que es ideal, porque como bien comentaste al principio, cuanto antes se diagnostique de hipertensión al paciente, va a tener mucha más calidad de vida en un futuro, no ahora, pero sí en un futuro. Y cuanto más tarde hay más riesgo de daño de órgano diana y hay más riesgo de lesión de órgano diana. Entonces tenemos que estar desde la farmacia comunitaria muy atentos a este tipo de pacientes. Y para estos cribados usamos AMPA, usamos MAPA y para estos dos términos, ¿qué son? Para este tipo de pacientes, a ver, la medida más que podemos utilizar con más facilidad es la medida clínica. Entonces, medida clínica sí, pero en el momento que tenemos un valor que nos ofrece dudas, y esos valores suelen ser valores que están cerca del umbral, deberíamos realizar una medida alternativa como puede ser AMPA o MAPA para certificar que eso es así. Y a partir de ahí, siempre derivar al médico para que haga el diagnóstico. Nosotros, al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es facilitar el diagnóstico, nunca diagnosticar. Y para los compañeros que nos estén escuchando y no lo sepan, ¿qué es un mapa? Un mapa, pues, aunque el acrónimo, y hoy está yo creo que más en actualidad con el tema de la inflación, ¿no? El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que también tiene el mismo acrónimo, pero no es lo mismo. Esto es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que es un aparato que llevamos colgado durante 24 o 48 horas, depende del servicio, que lo haga, y que te va a hacer medidas a lo largo del día y a lo largo de la noche, con el paciente en su casa o en su ambiente, con lo cual va a estar mucho más relajado y los valores de presión arterial se van a acercar mucho más a la realidad. Como digo, nos va a permitir calcular los valores de día y los valores de noche, o los valores de cuando el paciente está despierto o está dormido, más que de día y de noche. Nos va a permitir calcular el perfil circadiano, que es el descenso del valor de presión arterial del día con respecto a la noche, porque a todos nos tiene que bajar la presión arterial en la noche con respecto al día. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues la MAPA nos va a permitir un mejor predictor de daño orgánico, ya que es mucho mejor que la medida clínica, o más alto que la medida clínica. También tiene mucha mejor correlación con la morbimortalidad y es mucho más sensibilidad como predictor de riesgos de eventos cardiovasculares. Aun con todo, lógicamente, no todos son ventajas. Desgraciadamente, tiene inconvenientes, ya que lo tienes que llevar durante todo el día, tienes que cumplir una serie de requisitos y al paciente, pues lógicamente, pues le incomoda porque tiene que estar cada 20 minutos, pues parar, no poder hablar y ofrece una serie de incomodidades. Pero bueno, a modo de curiosidad, guías clínicas que yo creo que todos conocemos, como puede ser la ADA, que es la Sociedad de Diabetes Americana, la guía NICE, que es la inglesa, la europea, por supuesto, la canadiense o incluso la americana, sugieren la utilización de MAPA para certificar el diagnóstico, para hacer seguimiento del paciente, para ver si la medicación está funcionando, para ver si el paciente o ser capaz de identificar el fenotipo de hipertensión del paciente. Es decir, te ofrece, la verdad es que muchas ventajas con respecto a la medida clínica. Desgraciadamente es muy cara y el acceso no es tan grande como deberíamos. ¿Y cómo podemos controlar a un paciente con hipertensión? ¿Cómo podemos controlar a un paciente con hipertensión? Esa pregunta es una pregunta muy, muy bonita también, ¿no? Pues primero mediante la utilización de un protocolo fundamental. Como has comentado, por ejemplo, ¿no? Con el que habéis consensuado. Correcto. Eso es fundamental. Tenemos que trabajar todos de forma protocolizada, tenemos que trabajar todos igual,
No Muy puede haber importante. que haya profesionales que lo hagan de una manera y otro de otro. Esto está protocolizado, no tenemos que inventar nada. No, además protocolizado y bien hecho, que hay que Correcto. decirlo El todo. inconveniente que tiene hacer la determinación de medibilidad de presión arterial correctamente es que nos lleva en torno a 12 minutos. El paciente llega a la farmacia, Sí, se presenta, te dice lo que quiere, lo pasas a una zona diferenciada, no vas a hacer la determinación en contacto con otros pacientes, ya que esa medida puede estar muy sesgada, ya que puede estar hablando, puede estar incómodo. Es más, todos cuando vamos al médico queremos que os atienda en un lugar privado y aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. totalmente. Llega a la zona diferenciada, se saca la ropa, se sienta, tiene que esperar 5 minutos, después se hacen 3 determinaciones con 1 minuto entre las determinaciones, después el paciente se viste, lo comentamos, es decir, menos de 12 minutos es prácticamente imposible. ¿Y alguna innovación que vayamos a ver en los próximos años? ¿Nos adelantas algo así? Mira, yo el otro día leí, no es de farmacia, pero yo creo que a lo mejor el futuro puede ir por ahí, ¿no? Hay un estudio en Valencia que se llama Hypermarker, que está hablando ya de la inteligencia artificial para que los médicos puedan seleccionar mucho mejor los tratamientos, adecuarlos mucho más al paciente. Y yo creo que esto posiblemente va a ser un futuro y yo creo que a más corto que a largo plazo. De todas formas, hay que siempre individualizar todo. Hay varios estudios y varios metaanálisis que sugieren que las intervenciones que hablan sobre educación del paciente consiguen una mayor reducción de los valores de presión arterial. Y esas aplicaciones, más que aplicaciones, y esa metodología se basa sobre todo en contacto, aunque no sea en contacto personal, sí en contacto a través de medios como puede ser este mismo que estamos utilizando hoy, ¿no? La teleasistencia o la telemedicina, es decir, algo que nos permita un contacto. Más que las aplicaciones, que yo creo que están empezando a estar un poquitín más en desuso, el contacto con el paciente, el recordarle al paciente. A todos nos gusta contar, a todos nos gusta hablar y al paciente también. ¿Qué pasa? Que es verdad que esto yo creo que esto está más indicado para pacientes con una determinada edad. No vale para todos. La gente que tiene una edad un poco avanzada, a lo mejor le cuesta más. Aunque yo tengo, por ejemplo, a mi madre que tiene 87 años, que está muy metida en este mundo y le encanta, pero bueno, son casuísticas más raras, ¿no? Pero yo creo que el futuro yo creo que tiene que ir por ahí. Desde luego, la farmacia comunitaria tiene que innovar en este sentido sí o sí, porque el futuro yo creo que va por ahí. Sí. En cuanto en cuanto a tratamientos farmacológicos, que yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Dos cosas. Hay un medicamento cuyo principio activo se llama Cilebesiran, el nombre es un poco complicado, que es terapia de ARN, que va a ser una inyección que se va a poner cada 6 meses. Cierto, Un poco es verdad como que hace poco. hipolipemiantes, sí, como hipolipemiantes están saliendo, ¿no? Ahora al mercado. Yo creo que el futuro va por ahí, será para pacientes con una casuística determinada, porque lo que es cierto es que tenemos un potencial farmacoterapéutico espectacular. Pero también es verdad que tenemos un 50% de no adherencia. Con lo cual yo creo que ya no es problemática de la medicación, yo creo que es más problemática de que no somos adherentes a la medicación, que a veces también es importante. Hombre, si no te la tomas bien no vas a conseguir el resultado, eso está claro. Eso es verdad. Efectivamente. ¿Y estos tratamientos tú crees, Óscar, que los vamos a ver en farmacia comunitaria? Ya, eso es lo que... Yo creo que ese es otro de los problemas que vamos a tener, ¿no? Que esto será de nuevo de dispensación hospitalaria, bajo visado de inspección, etcétera, 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 o bajo comités y bajo 50.000 cosas, pero a farmacia comunitaria yo creo que con dificultad va a llegar ese tipo de tratamientos. Bueno, desgraciadamente. Vamos a terminar la dosis de conocimiento con algo positivo, porque les pedimos a todos nuestros invitados que nos recomienden cursos, recursos, formaciones, libros, perfiles digitales a los que seguir para mantenernos al día con este tema de la tensión arterial. Aparte de esta guía que hemos estado comentando de manera recurrente, ¿qué más recursos nos podemos nutrir? Como diría mi hijo, me hiciste spoiler. Eso era lo primero que... lo tenía guardado para el final, pero bueno, empezaremos con ella. No, yo creo que la guía es un documento sí o sí obligatorio en farmacia comunitaria, pero lógicamente no es el único, ¿no? La guía europea que se acaba de publicar hace un mes también yo creo que es como la guía a seguir, porque aborda todas las casuísticas de todos los pacientes y aborda los tratamientos farmacológicos, los no farmacológicos, el cómo tenemos que emplearlo, un poco todo. Entonces yo creo que es fundamental. En cuanto a formación,
Yo creo que hay una formación muy importante que es la formación de Impacta, que es un curso que se desarrolla en SEFAC, y yo creo que es muy importante, igual que el curso de autorización de hipertensión y riesgo cardiovascular para farmacéuticos comunitarios, en el que se abordan diferentes temas, no solo de hipertensión, sino también de cesación tabáquica, de la cual conocéis un montón, de obesidad, de diabetes. Yo creo que son cursos que son relativamente sencillos y sobre todo que son prácticos, que yo creo que es la parte más importante. Pues sí, Hay que, imprescindible. Y son claro, muy hay que útiles. escapar un poquitín de un poco de la teoría e irnos un poquitín más a la práctica. Y en cuanto a perfiles digitales, dejadme que nombre a dos Claro. nacionales. Una es una médica de atención primaria que se llama Teresa Gijón, que yo creo que es algo, la verdad es que es súper sencillo de seguir, y la verdad es que está siempre metida en todo. Entonces yo creo que es un baluarte a seguir. Y otro es un internista de Cataluña, se llama Javier Sobrino Martínez, yo creo que es @J Sobrinón, creo que se llama, y la verdad es que también siempre está a la última y siempre está metido un poco en todos los temas. Y después, por la página de hipertensión, la europea, de Senfic, de Semergen, cualquiera de ellos son páginas, o son páginas de Twitter, creo pues, yo creo que podemos y debemos seguir todos, ¿no? Para estar un poco al tanto de todo. Y si nuestros oyentes te quieren encontrar, ¿dónde pueden hacerlo, Óscar? Yo, que conste que soy muy poco activo en las redes sociales, eso es la verdad. Yo tengo un deje muy grande. Solo lo utilizo para espiar a mis hijos, nada más. Muy bien. Pero sí, pero quitado de ahí no tengo mucho, no soy muy activo. De todas formas, sí que tengo página en Twitter, creo que es @OscarPerín_Óscar o una cosa así, y en Facebook creo que también algo así. Son páginas un poco raras, pero bueno. Muy bien. Yo trataría de seguir más a estos dos profesionales que os dije, que yo creo que aprenderéis muchísimo más que lo que puedo decir yo, pero mucho más. Bueno, pues ahora que hemos dejado esta dosis de conocimiento, vamos a pasar a jugar un poquito con la dosis de bulos. Pues, Óscar, para rematar esta dosis de comentarios, vamos a por la dosis de bulos. Así que te cuento, vamos a decir una afirmación y nos tienes que decir si es bulo o verdad, y una pequeña explicación de por qué, ¿vale? De acuerdo. Venga, pues vamos allá. Empiezo. Los farmacéuticos no pueden realizar mapas de presión arterial. ¿Bulo o verdad? ¿Me dejáis que cuente algo personal? Pero Claro. ¿Ser bulo o no? Pues yo creo que voy a responder como buen gallego. No me hagáis decir ni sí ni no, voy a decir depende. Si vais a hacer más, voy a tratar de decir todo el rato depende. No voy a mojarme nunca. Y voy a deciros, yo hay una compañera que se llama Benina Villasuso, que también sabe un montón de hipertensión, y los dos tenemos un pequeño grupo de trabajo. Tenemos realizadas en nuestras farmacias, en 2 farmacias, tenemos realizadas 1.400 mapas. Yo creo que es suficiente para decir si se pueden hacer mapas o no en farmacia comunitaria. Yo creo que sí. Por supuesto que sí se pueden hacer mapas. Hay compañeros nuestros de Andalucía que están con el proyecto Mapa Farma, es decir, hay farmacias que sí que hacen mapa. Es cierto que es costoso el aparato, es cierto que lleva mucho tiempo, pero se pueden y debemos realizar mapas desde farmacia comunitaria. Clarísimo. Óscar, voy a por ti. La tasa de mortalidad por hipertensión en mujeres en España es mayor que en los hombres. De nuevo, no voy a decir que sí ni que no. Y entonces voy a hablar de cifras, que es algo que no nos gusta a nadie, pero que bueno, que están ahí, ¿no? Según los últimos datos del INE, las enfermedades del sistema circulatorio, que un poco engloba a hipertensión y otras cosas más, es mayor en mujeres que en hombres. Las enfermedades del sistema circulatorio están relacionadas muy directamente con la hipertensión y son la primera causa de defunción en mujeres en España, que representa casi el 29%, y en varones son los tumores, representa el 29%. Las enfermedades del sistema circulatorio están en torno al 25-26%, con lo cual yo creo que también responde a la pregunta. Bueno, pues vamos a por la última, y aquí a ver qué me dices. Los equipos digitales son más precisos que la toma de tensión con fonendo. Aquí sí me lo ponéis más complicado, ¿no? Pero tampoco voy a mojarme, voy a simplemente a recordar algo que dijo Guillermo antes, y si la capacidad auditiva de la persona que esté determinando no es buena, ¿qué pasa? Pues yo creo que también. A ver, las guías clínicas europeas que se publicaron hace un mes, de la que se va hablando un buen rato, recomiendan
con nivel 1 y nivel de evidencia B los aparatos electrónicos automáticos, ya sea oscilométricos o auscultatorios, para determinación de los valores de presión arterial. Hay que utilizar aparatos electrónicos, salvo en casos especiales, como puede ser un paciente con arritmia, que a lo mejor estos aparatos no están validados para este tipo de pacientes, y ahí sí que podemos utilizar pues, el aparato el fonendo con un aparato arenoide y hacer esa determinación así. Pero si no, siempre que podamos, dispositivos electrónicos automáticos, que además son los que vamos a recomendar para realizar AMPAs en los pacientes en casa, con lo cual sí o sí dispositivos electrónicos automáticos, diría yo. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado todo perfectamente claro. Muchísimas gracias, Óscar, por compartir este episodio con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder compartir este rato tan agradable con vosotros. Muchas gracias, Óscar. Bueno, recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes como @boticonsejo, @guillermoestrada y por supuesto @la diferencia está en la dosis. Podéis participar en el programa a través de notas de audio, como han hecho vuestros compañeros sanitarios. Os pedimos que no sean muy largas, de 1 o 2 minutos como mucho, y que tengan buena calidad de sonido. Y si algún colaborador quiere contactar con nosotros para trabajar, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o la diferencia está en la dosis @gmail.com. Si te ha gustado el episodio, aceptamos que nos recomiendes, aceptamos reseñas positivas e incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recuerda, la diferencia está en la dosis.